medicina perioperatoria. Es la 11ª edición del curso. Bueno, esta charla es el comienzo de este año, del 2022. En esta primera charla vamos a tener de expositor al doctor Franco Pugnaloni, miembro del Servicio de Anestesiología del Hospital Provincial de Rosario. El tema que él nos va a comentar es anestesia en zonas de conflicto, basado en una experiencia personal de Franco en Sudán del Sur, en una misión que pertenece al programa de Médicos Sin Fronteras, del cual él también forma parte. Y bueno, él nos va a comentar parte de su experiencia y relacionada fundamentalmente a lo que es nuestra especialidad, la anestesiología, y en ese contexto, ¿no? Que es algo sumamente inusual para nosotros, y con pacientes y situaciones que nosotros desconocemos completamente. Así que la verdad que gracias, Franco, por comentarnos tu experiencia, y bueno, te escuchamos atentamente y damos de esta manera inicio al curso. Buenas noches a todos, y le damos el pase de la palabra al doctor Franco Pugnaloni. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Fede, por la presentación. Bueno, cuando Fede me llamó y me contó la idea esta, yo estaba en mis últimos días de la misión en Sudán del Sur, y la verdad que me costó pensarlo, porque digo, ¿de qué manera puedo contar algo que sea aplicable para un residente en formación o un anestesiólogo trabajando en Rosario? ¿De qué manera esto puede llegar a ser aplicable? Y la verdad que me comí la cabeza sin sentido, porque para mí no había nada en sí aplicable, porque gracias, todavía no caen bombas acá. Pero sí le busqué una vuelta que capaz que puede ser interesante entender como otro universo, otra realidad, donde nuestro rol se torna también muy valioso. Así que con esto va a ser la charla. Si tienen alguna pregunta que me puede llegar a afectar, no la hagan. Esperen que acá entro. Bien. Es una charla de 3 horas y media. Espero que estén preparados. Un segundo. Bien. ¿La ven? Alguien que confírmeme. Perfecto. Y Frank, se ve bien. Buenísimo. Bueno. Vamos a hablar de esto, anestesia en zona de conflicto, y sobre todo también el rol que nosotros tenemos. Para hablar un poco de esto, necesito que nos metamos un poco en lo que es la crisis humanitaria. ¿Qué es una crisis humanitaria? Cuando hablamos de crisis humanitaria, hablamos de una situación de emergencia. Esto tiene que estar en una comunidad o en un grupo de personas, en una región, y tiene que tener un alto índice de mortalidad y morbilidad. Para que suceda esto tiene que haber dos factores. Tiene que haber un terreno donde esto puede llegar a suceder, un terreno que esté como propenso a esto, que sería un lugar de desprotección previa, ya sea desigualdad, pobreza, falta de servicios básicos, y sobre este terreno tiene que actuar un detonante que lo agrave, que pueden ser, hay como de dos tipos los más frecuentes: los acontecimientos políticos, que son los conflictos armados, los golpes de Estado, las persecuciones étnicas, o las catástrofes ambientales. Cuando esto actúa sobre un terreno, se produce la crisis humanitaria. Las crisis humanitarias generalmente no tienen la repercusión mediática que tienen que tener, salvo que sucedan en Europa, como pasa ahora con Ucrania. Pero las principales crisis humanitarias son otras, y se las voy a nombrar un poco como para empezar a comprender cómo es el panorama mundial de esto. Del sur. La que se creía hasta ahora la peor crisis humanitaria de la historia es Yemen. Yemen ya lleva 8 años de guerra civil, desde que desde un grupo conservador islámico, que son los Hutis, tomaron la parte norte del país. Empezó un conflicto con muchos países involucrados, que llevó a que el 81% de la población necesita ayuda humanitaria en este momento. Se consideraba hasta hace muy poco la peor crisis humanitaria de la historia. Ahora hay una que está ahí como compitiendo. Hay algo que siempre le digo a los chicos en el Provin, que es ¿cómo se llama?
hay una estadística que hay en Yemen que es tremenda, que es cada 10 minutos un niño menor de 5 años muere de causas prevenibles. Lo que va de que estamos hablando, acaba de morir un niño en Yemen, lo cual es una locura y no sale en los diarios. Siria es muy conocido por el hecho de los desplazados. Es la mayor crisis de refugiados que hay en la historia. Tienen 5.6 millones de refugiados y 6.2 millones de desplazados. Los desplazados son conocidos como IDP en el mundo de la ayuda humanitaria, y los desplazados son personas que se mueven, que se ven obligados a moverse de su hogar, pero no del país. ¿Sí? Esto viene de una guerra civil desde el 2011. Hay un documental increíble para que vean de la ayuda humanitaria en Siria que se llama The Cave, la cueva, increíble si lo quieren ver. Afganistán, desde que los talibanes terminaron de tomar la capital, se convirtió en la peor crisis humanitaria actual de la historia, porque se le sumó un bloqueo tremendo de Estados Unidos, un bloqueo económico, que dejó al 95% de los afganos sin comer. Hay 9 millones de personas en riesgo de morir y 1 millón de niños por morir de hambre. Haití, bueno, como saben, en el 2010 hubo un terremoto tremendo, murieron 300.000 personas. Después de este terremoto empezaron muchos ciclones y la peor crisis de epidemia de cólera que hubo en la historia, lo que llevó a una inestabilidad tremenda, tanto política como una creciente violencia que hay, como no sé, en la descentrada el año pasado, que mataron al presidente, está como todo muy, muy tremendo. También como dato interesante, Haití tiene el 0.8% de la población vacunada para COVID, teniendo países como bueno, nosotros o Chile con el 90% de la población vacunada. República Centroafricana es una de las más tremendas. Desde el 2013 viene con una guerra muy, muy tremenda entre dos grupos religiosos. Hay como una minoría musulmana, que son los Seleka, y una mayoría cristiana, que son los Anti-Balaka. Esto hace genocidios, violaciones de los derechos humanos. Lo que ven en la foto son niños soldados, es uno de los países con más cantidad de niños soldados que hay actualmente, y cuántas personas conocen siquiera que existe República Centroafricana. Sudán del Sur es considerado el segundo país más pobre del mundo, viene con un conflicto prolongado que después, como vamos a hablar de casos clínicos, en mi experiencia acá, lo dejamos para después, pero es también una de las peores crisis humanitarias actuales. Entonces, cuando este país no puede mitigar la crisis que hay, cuando el país no puede por sí solo mitigar esta crisis, ahí entra la ayuda humanitaria. Pueden ser por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Dentro de las no gubernamentales está Médicos Sin Fronteras, que es para la cual yo trabajo, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas dos son actualmente las que tienen mayor impacto y mayor presencia en las zonas de conflicto, sobre todo cuando son de conflicto bélico. La ONU, que es gubernamental y tiene mucha presencia, y es una de las pocas que se encargan de brindar lo que es seguridad, que son armadas. Y Save the Children también tiene mucha presencia. Entonces, ¿qué es? Es el conjunto de acciones para ayudar, proteger y defender a las personas afectadas por un desastre, tanto sus vidas como sus medios de subsistencia. Lo que intentan es salvaguardar la vida humana, el sufrimiento, mantener la dignidad y garantizar el acceso a los servicios básicos. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué hace un anestesiólogo? Y es un montón. Y para mi sorpresa, fue mucho más también de lo que yo creía. Nosotros los anestesiólogos y anestesiólogas entramos dentro de algo que se llama perfil GAS, que es un acrónimo en inglés de ginecólogo, que en realidad es ginecóloga mujer, anestesiólogo o anestesióloga, cirujano, cirujana. Son los perfiles más buscados en la ayuda humanitaria actualmente. Son varias las razones. Una de ellas es que cuando un país entra en crisis, si lleva mucho tiempo, la gente no termina de formarse y no llega a altos niveles de estudio. Si el país ya estaba bien formado, que es mucho lo que pasa en los países árabes, lo que hacen los especialistas es irse a otro país, porque le van a pagar más. Si no se pueden ir a otro país, lo que hacen es irse al privado. Generalmente se mueven a la capital, y en la capital trabajan solamente en el privado. Yemen, por ejemplo, actualmente está pagando a los especialistas de 9 a 12 meses de tiempo, de retraso. Por eso es que ya nadie quiere trabajar en el público. Entonces, lo que se nos exige a nosotros, las expectativas y requisitos que hay hacia nosotros en estos espacios son flexibilidad para trabajar en contextos aislados, con personal a veces poco formado.
Existe el rol del técnico anestesista es muy fuerte, tanto en África como en países árabes, porque fue como una especie de salvaguarda que se hizo a la falta de anestesiólogos. En muchos países no hay anestesiólogos. Por ejemplo, yo en Sudán del Sur era el único anestesiólogo en la mitad de un país. Pero lo que sí hay son muchos técnicos. Los técnicos, la verdad, están muy bien formados, mis respetos a ellos. A nivel técnica, muy bien, lo que por ahí hacen ya más agua en todo lo que es el manejo clínico y sobre todo de la complicación, que ya por ahí implica otro tipo de conocimiento, ahí ya es más difícil. Y después también hay está el enfermero ayudante que se llama, que es muy difícil de trabajar con ellos porque tienen un conocimiento muy básico y generalmente no hablan ni inglés ni francés. Y hay una carrera que existe, sobre todo está en África, que es el Clinical Officer, que es intermedio entre enfermero y médico. No es ni una cosa ni la otra, y en la práctica lo torna difícil de trabajar también. Nos piden adaptarnos a quirófanos, diferentes quirófanos. A veces son quirófanos bien montados, pero a veces son quirófanos de campaña. Usamos un quirófano inflable, que después les voy a mostrar, no es el quirófano, pero cómo funciona, con drogas y máquinas que van cambiando dependiendo del contexto. Otra cosa que se nos pide, que no estamos tan acostumbrados, que es la responsabilidad en el estudio de las necesidades quirúrgicas y el seguimiento del paciente. Se nos pide trabajar muy en conjunto con el cirujano. Hacemos los pases de salas en conjunto, decidimos las intervenciones quirúrgicas en conjunto, y después sobre todo nosotros tenemos que manejar el dolor, la antibioticoterapia, la tromboprofilaxis, y después todo lo que es sala, se nos piden muchas cosas clínicas también. Y una cosa muy importante, que es casi uno de los bastiones de las ONGs, que es la formación del staff nacional. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tiene 60.000 empleados, pero de esos 60.000, solamente un 20% somos internacionales. El resto es staff de cada país. Y la idea es formarlos para que en algún momento se pueda abrir la ONG y sigan participando ellos. Dentro de los desafíos que hay, por lejos el más tremendo es la barrera cultural y lingüística. Se trabaja mucho con tribus, en la gran mayoría de los países son tribus, lo que hace que tengan un saber diferente. Tienen su médico brujo, tienen su hechicero, tienen su médico, pero generalmente es la primera opción. Lo nuestro es lo último. Las distancias, la barrera lingüística es tremenda, cada uno habla su dialecto y trabajar con traductores es muy, muy difícil. Cuando vos preguntás el ayuno, que tendrías una respuesta de sí o no, generalmente eran 15 minutos hablando entre el traductor y el paciente y no sabes nunca qué pasó y no sabes si tenía ayuno, ¿no? Nunca lo sabremos. Con respecto al estado clínico de los pacientes, es lo más tremendo. Son estados de mucho tiempo de prolongación, son estados crónicos, sin tratamiento. La malaria es endémica en casi todos los países que se trabaja, lo que lleva a niveles de anemia impresionantes. He entrado niños con hemoglobinas de 1, 1,5, 2. Hay mucha tuberculosis, y sobre todo las distancias hacen que allá, por ejemplo, en Sudán del Sur se habla en días de distancia. Vos preguntás ¿dónde vivís? Y ellos te dicen a 3 días a pie. Son días a pies de distancia. Entonces son días que vienen con este estado. Le hace picadura de serpiente, le hace trabajo de parto, herida de arma de fuego. Entonces ese tiempo que llegan, hasta que llegan al hospital, hace que sea muy difícil de manejarlos. La falta de terapia intensiva, hay en muy pocos proyectos, lo que implica que no haya respiradores también, tampoco. La falta de UTI, ellos tienen algo que se llama CMU, que es como una sala, pero que tiene un multiparamétrico. Entonces ya eso lo convierte como una especie de terapia intensiva, solamente porque está monitorizado. Y a veces ponen médicos que los controlen, médicos nacionales, como que apuestan lo mejor ahí, pero está lejos de ser una terapia. No hay respiradores, saben que eso para nosotros es tremendo, para el postoperatorio. Todos los pacientes se tienen que ir extubados siempre, lo que hace que sea un gran desafío. El oxígeno es un tema importante. Cuando yo apliqué para Médicos Sin Fronteras, me hizo la entrevista un anestesiólogo pakistaní, y él me dijo, te voy a ir haciendo preguntas, y la primera fue, ¿estás dispuesto a trabajar con falta de materiales como por ejemplo oxígeno? Al cual dije, bueno, empezamos tranqui. Pero es verdad que el oxígeno escasea. El oxígeno se usa a través de concentradores de oxígeno, que ahora se los muestro, capaz que ustedes ya los conocían, yo no.
generalmente concentran de 3 litros o 5, y si tuviste la suerte de ir a la que bajó, ya apareció uno de 10, pero si no, generalmente es muy poca cantidad de oxígeno. La aspiración es manual, con un sistema mecánico que te querés morir cuando lo necesitas. En el quirófano teníamos uno central, pero si no no central, sino automático, y si no es mecánico. Y las drogas, si bien la organización se encarga de llevar las drogas para que vos tengas, hay muchas trabas a nivel país. Como son países generalmente en conflicto bélico, hay muchas trabas en lo que entra. Y los opioides es uno de los temas más finos. El remifentanilo no existe directamente. Y ciertos inhalatorios son muy difíciles, por eso generalmente se trabaja con los más básicos. Y lo último es trabajar en un contexto en tensión. Estar todo el tiempo en una situación de seguridad. Es algo que se torna un desafío porque en un momento está todo bien y después de un día para otro todo cambia, o el paciente estaba bien, hasta que cayeron los familiares armados, como un día cualquiera en el Roque podrían decir, pero allá es como peor, como más intenso. Bueno, acá les muestro rápidamente si me deja pasar, acá. Bueno, esa es la sala quirúrgica, a la izquierda, que es donde teníamos los pacientes que tenían patologías quirúrgicas, a la derecha se ve el quirófano, un quirófano bien armado, este era completo. Eso que ven ahí es el RESPI, es una Glossaben Helix. Estas son máquinas de anestesia que están construidas para zonas de conflicto, zonas de bajos recursos. Son generalmente 3 las que se manejan en el mundo: la Glossaben, que es una anterior a esta, la Glossaben Helix, que es esta, que sería como la mejor, y una que es un maletín, es tipo como una especie de, ¿cómo se llama? Bueno, me olvidé. Pero es una portátil, básicamente es un vaporizador, un tacaboca, eso, es como un tacaboca, medio adaptado. Lo que tiene, porque es una máquina hecha para zonas de conflicto, primero porque es muy básica, muy básica, lo que hace que sea fácil de arreglar por un técnico nacional. Tiene como un manual específico de cómo arreglarlo. Todo lo que ven abajo, esperen que voy a ver si pongo este puntero láser, miren qué cool. Acá, esto que ven acá, es el concentrador de oxígeno. La máquina se conecta con esa manguera que ven acá afuera, entonces agarra el aire ambiente de afuera del quirófano, lo concentra y te manda 10 litros de oxígeno a la máquina. Eso está todo bien hasta que se corta la luz. Cuando se corta la luz, esto es solamente para peso a la máquina. Después el resto de la máquina está hecha con unos circuitos de muy baja resistencia. ¿Para qué sirve que sea de muy baja resistencia? Es para que cuando se corta la luz, cuando ya no hay ni batería ni nada, vos podés inducir al paciente de manera voluntaria, diciéndole que inspire hondo, termina volatilizando el inhalatorio y se induce, y vos después lo podés manejar con aire ambiente. En caso de extrema urgencia sería esto, ¿no? Pero es como que se puede hacer. Una cosa que fue tremenda para mí es que es con alotano. Yo soy de la generación que el alotano se estudiaba solamente para rendir fármaco, así que fue una llamada, voy a agradecer siempre, una llamada telefónica que hice 2 días antes de irme a Vitantonio Padre, y le digo: Hugo, por favor, dame una masterclass de alotano, y en 20 minutos me explicó cómo usar alotano. Y después también Mario Ruiz y Madariaga también me ayudaron en el manejo del alotano, así que agradezco a esta gente. Es muy bueno, voy a decir para los que nunca lo usaron, es muy bueno, pero te manda el paciente abajo de una manera increíble. Bueno, ¿qué más? Hay otra cosa que tiene en particular, es que los vaporizadores pueden usar varios tipos. Por ejemplo, esta es isoflorane, alotane. Vos podés usar los dos, pero tenés que usar uno u otro. Y como nadie maneja ISO, y como no se puede inducir, no es práctico, entonces queda anecdótico. Bien. Por último, a ver si funciona el video. Obviamente el video no iba a funcionar, era cantado. Bueno, el video no funciona, no importa. Esto es para que vean, esta es la diferencia. A la derecha ven la sala quirúrgica un día que vimos muchas altas. A la izquierda es terapia intensiva. Fíjense que lo único que la diferencia es que hay un multiparamétrico chiquito al fondo a la derecha. Eso es todo. Y otra cosa muy característica de muchos países es que es mucha gente conviviendo en la misma cama. Porque como son muchos días caminando para llegar, se mueve toda la familia. Entonces,
no tengo ni idea cuál era el paciente acá, pero acá hay un chico, acá hay otro, acá está la madre. O sea que alguien de esos tres era el paciente. Esto, a ver si puedo sacar esto, porque este video estaría bueno. A ver, acá está. Esto para que vean, cuando había muchos pacientes, se inflan estas carpas. Son carpas inflables que son muy buenas y se forma una nueva sala. Con eso hay como, hace 5 o 10 pacientes más, a veces 4, 8. Con la misma tecnología se hace el quirófano. Ven que son unas estructuras inflables y después son tirantes. Y esas sogas que cuelgan es para los sueros. Bueno, después capacitaciones que dimos, esto muy agradecido a la SIM, dimos mucha simulación para enseñar RCP, charlas de dolor, inventamos esto para poner como tubos de drenaje, que fue muy útil, y puse un montón de tubos de drenaje, por suerte. Tubos de tórax. Bueno, bien. Casos clínicos. Si me paran si voy muy rápido. Para hablar de los casos clínicos, quiero contarles un poco el contexto, cómo es Sudán del Sur, para entenderlo. Hablamos y así les cuento un par de casos que pueden ser interesantes. Por ahí, no desde el punto de vista clínico, no fue increíble en ningún aspecto, no fue como anestesiológicamente impactante, solamente es por el contexto, cultural, todo. Bueno, yo trabajé en Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más joven del mundo. Cuando entra en conflicto con sus vecinos del norte, con Sudán, los del norte son árabes, ellos son católicos, eran considerados personas de segunda, los del sur, entonces entran en guerra civil, y esta fue cuando ganaron, fue en el 2011, por ende son desde el 2011, es un país, por eso es el más joven del mundo. Yo trabajé acá, esto que se llama ABA Box, a veces cuando hay conflictos entre países y se terminan separando, queda algo que se llaman áreas administrativas. Esta es un área administrativa. ¿Qué significa esto? Que políticamente no es ni de un país ni del otro, porque todavía están en debate. Esta era más tirando a Sudán del Sur, pero no del todo, entonces por eso todo lo que era seguridad lo daban las Naciones Unidas y todo lo que era atención generalmente lo dábamos nosotros. Bien. Cuando gana la guerra y el país se hace independiente, teníamos el presidente que era Salva Kiir, tenemos el presidente que es Salva Kiir, y el vicepresidente que es Mayar. El presidente es de la tribu Dinka. La tribu Dinka es la más numerosa de todo el país. Son los que más están presentes. La tribu Dinka son las personas más altas del mundo, después de Hernán Coleman, obvio, y son las más negras también, y son muy, muy particulares. Y después están los Nuer, que son menor cantidad, pero es la que le sigue en cantidad. Y después hay un montón de tribus más. Enseguida, al año, Mayar le quiere hacer un golpe de Estado y se arma una guerra civil impresionante en la cual empiezan a dividirse los Dinka y los Nuer. Y acá se meten los diferentes grupos armados. Se metieron los que defendían a Mayar, los que defendían a Salva Kiir, unos que iban viendo, pero generalmente iban tirando más para Mayar, pero eran como 3 bandos armados que estaban muy presentes. Esto llevó a que se produzca el mayor desplazamiento de personas que hubo en la historia del país. Se movieron todos de las zonas para alejarse de la zona de conflicto armado, lo que llevó a que se pongan en asentamientos que luego se inundaron. La mala suerte. El año pasado fue la peor inundación de la historia de Sudán del Sur. Esto llevó a hambruna y a lo que fue una de las peores crisis humanitarias del mundo, como les conté. Donde yo trabajé, el Hospital Lago es un hospital de segunda complejidad, es el único hospital de segunda complejidad de toda la región, nos derivan casi todo. Tiene una capacidad de 150 a 180 camas, en realidad eran menos, eran como 110, pero con esto que les digo, desde que abrían carpas, el número era medio que iba aumentando. Abarca 140.000 personas, pero bueno, todo esto con pinzas. Tiene un quirófano, una sala para pacientes quirúrgicos, una maternidad, el CIMAMU, que es como la terapia que les decía, la sala de internación adultos, la sala de internación pediátrica, que es la que se ve acá en la foto, una sala de neo, que básicamente es un rectángulo con unos tuppers y unas lámparas que le da calor, la sala COVID y la guardia externa con la sala triage. La sala triage funciona tan bien, estoy muy orgulloso de eso. Bueno, les voy a contar los casos. Caso 1.
El caso 1 se trata de Nial. Nial es un varón de 9 años, es dinka, caminó 6 días a pie con un abdomen agudo. Al principio pudo caminar, después empezó a volverse letárgico y a nosotros llegó ya en ese estado. Respondía solo al dolor, con un abdomen en tabla muy tremendo, 39 grados de temperatura, la frecuencia muy alta, la frecuencia respiratoria también. Da test positivo de malaria. La malaria es súper endémica en Sudán del Sur, con una hemoglobina de 5, en glicemia normal, una saturación de 95. Se empiezan a debatir, bueno, una peritonitis, era lo más probable que estaba pasando en el abdomen, probablemente una sepsis por el tiempo que pasó, y también una posibilidad era que sea malaria cerebral. El porqué de tanto letárgico era una opción, que vimos mucho. Muchos paros respiratorios por apnea, por malaria cerebral, tremendo. Bueno, se empieza el tratamiento, se hace una laparotomía exploratoria, se trata la sepsis mientras tanto, y también la malaria con el resunato en español, que responden bastante bien. Hago una anestesia general, intubación de secuencia rápida, ven una peritonitis, probablemente a punto de partida de una apendicitis, se lava todo, se cierra y se dejan 2 drenajes. Se extuba, porque no te queda otra opción. He extubado en situaciones que decís, bueno, esta fue una. El paciente continuaba los siguientes días en estado letárgico, hacía picos de fiebre, es como que parecía que no estaba respondiendo al tratamiento antibiótico. Al 4.º día nos hace un paro, nos llaman al mediodía, estábamos cerca, pues yo estaba en el quirófano, reanimamos, en 10 minutos salió. Hay algo que es medio tremendo, que pasa en todas las situaciones de este contexto. Los paros respiratorios, como no hay respirador, vos tenés 10 minutos para actuar, para sacarlo del paro cardíaco. Si no sale el paro cardíaco en 10 minutos, hay que parar las maniobras. Si salió del paro cardíaco, pero sigue en paro respiratorio, tenemos 30 minutos para bolsear. Si en 30 minutos no salió, al paciente también hay que dejarlo morir. Porque son parte de los protocolos, que al principio me costaron una banda, pero bueno, es parte de lo que... Al 5.º día, el paciente entra en coma, y a la noche comienza a agotarse mecánicamente. Me llama, lo veíamos todo el tiempo con los 2 pediatras, la saturación empezaba a bajar, llegó a 80, pusimos la bigotera a 10, que es la máxima, y después le agregamos que algo que hacíamos, que es ponerle otra máscara reservorio arriba de la bigotera, que es como lo máximo que podíamos dar, y hacíamos un falso 15, ¿no? Entonces ahí se toma una decisión, que empezar a ventilar manualmente con AMBU. Queríamos como apoyarlo, la ventilación, porque el paciente claramente se estaba agotando, pero a su vez tenía 9 años, y queríamos darle como tiempo a que responda al tratamiento. Entonces empezamos a hacer cuando lo empezamos a ventilar, a apoyarlo, llegaba a 99. Entonces era como que no había algo pulmonar, sino que era bien, la posibilidad también de que haya hecho un edema, se escuchaba medio raro. Dijimos, bueno, hagamos presión positiva, y ahí nos turnamos entre los 2 pediatras, el cirujano y yo, y empezamos a hacer una ronda. Eran 15 minutos cada uno ventilando, y así estuvimos entre 3 y 4 horas. Ventilando. Cuando veíamos que cada vez que hacíamos eso mejoraba, hicimos algo que está totalmente prohibido, porque no es la idea, que fue llevarlo al quirófano. Se tomó una decisión que es, bueno, lo llevamos al quirófano, es el único respirador que hay en el hospital y en toda la región. Hay un chiste como que corría en Sudán del Sur, que era que en un momento hubo más presidentes en Sudán del Sur que respiradores, y era gracioso porque era real. Y bueno, acá pasaba lo mismo. Entonces, bueno, lo relajé, lo intubamos y lo dejamos 12 horas en ventilación mecánica. Lo que podía pasar era que caiga cualquier emergencia en esa noche, cualquier cesárea, cualquier herido de bala, y ahí había que desconectarlo y ya está, se terminaba. Era como lo último que intentábamos. Por suerte esa noche no pasó nada. Al 6.º día, cuando se despierta con lo que lo extubamos, vuelve en espontánea, mejora muy bien clínicamente, estuvo muy bien durante todo el día, la verdad que habíamos creído que salía, y ahí empezó a empeorar. Hablamos con la familia, las familias Dinka tienen una conciencia, ya cuando empieza a ser intervenido, ya mucho no les gusta, y ahí se pusieron en ronda, las mujeres hacen un grito de guerra, que es muy tremendo, yo todavía me lo acuerdo, y se fue la piel de gallina, empiezan a gritar, y ya cuando gritan es como el duelo que hacen, que lo hacen al lado tuyo, lo hacen agarrando de la mano mientras vos haces el paro cardíaco, y ahí ellas cerraron, dijeron que no hagamos nada, y el paciente finalmente fallece a las 22 horas. Esta fue una foto que nos sacaron mientras estábamos ahí en el quirófano. Bueno, tranquilo el caso 1. Caso 2.
Pum para arriba, chicos, el viernes. Caso 2, me mandan un mail presentándome a ACNEC. ACNEC tiene 32 días de vida cuando llegó acá. Estaba en Malek, que es un hospital que queda lejos, queda como a mitad del país. Ellos son de la tribu Nuer, pero de un clan tan aislado que tenían su propio dialecto. Nos llaman diciendo si el equipo de anestesia podía encargarse, si se animaban, a darle anestesia. Porque nadie en esa zona lo hacía, porque eran técnicos, y nos preguntaron si nosotros podríamos hacerlo. Es una obstrucción intestinal, se hipotetiza que podía ser un Hirschsprung, con una desnutrición severa, no comió nunca, solamente lo iban manejando con agua azucarada para las glicemias. Entonces nos consultan, bueno, a todo esto decidimos aceptarla, la verdad, porque no había otra opción, pero bueno, el postoperatorio sabíamos que iba a ser muy complejo, porque no teníamos para extubar, no teníamos para mantenerla intubada, no teníamos un neonatólogo efectivamente que lo maneje el medio interno bien. Mi experiencia con neonatos es contada como para poder hacer un manejo postoperatorio, entonces todo eso lo dejamos en claro, pero bueno, se decidió subirle un helicóptero, y las Naciones Unidas nos dio una traductora del dialecto que ellos tenían. Porque generalmente los Nuer y los Dinka no se entienden, hay palabras que tienen en común, pero no se entienden. El idioma que hay más o menos en común es el árabe, pero es un árabe especial que no lo hablan todos. Entonces hay que buscar todo el tiempo a ver quién nos hace de traductor para explicar. Se le explica con mucha dificultad a la madre que nosotros no podíamos hacer una cirugía correctiva, definitiva, que lo único que podíamos hacer era como hacer una colostomía para poder alimentarla, mejorarla, y ahí llevarla a Sudán. Sudán, que es el país del norte, justo cuando yo fui, entró en golpe de Estado. Tremendo, muchos heridos en la calle, entonces nosotros no podíamos tener más trato con Khartoum. Khartoum es la capital. Khartoum tiene buena tecnología. Entonces nosotros, médicos y enfermeras, no podíamos hablar con Khartoum. Entonces le teníamos que decir a ellos que vayan con la bebé a la nada. Era jugado, pero era mejor que la nada, si no se moría. Lo entienden. Como yo no la quería intubar, porque tenía esa obstrucción tremenda, la verdad que no sabía por dónde ir, hablé con varias personas, hablé con varios. Digo, ¿qué hago con esto? Y bueno, finalmente me decidí por hacer midazolam, ketamina y fentanilo, y mantenerlo en espontánea. Le puse una bigotera con 2 litros por minuto, y lo mantuve con eso, y le di lidocaína para que le haga local, en la zona. Anduvo bastante bien. El cirujano es un cirujano ruso con mucha experiencia en zona bélica, y lo hizo con una sonda Foley, algo que yo nunca había visto, no sé si capaz la gente con más experiencia lo vio. Bueno, con la sonda Foley se lo puso a todo, lo hizo enseguida, la verdad que fue muy rápida la cirugía. A las 24 horas, un enfermero la arranca por accidente, nosotros ahí casi cometemos un asesinato, así que tuvimos que reintervenirla el otro día, y finalmente empezamos a alimentarla por colostomía. Al mes subió muchísimo de peso, la familia comprendió lo que tenía que hacer y empezó el camino a Sudán para ver si podían conseguir la cirugía definitiva. No sabemos qué pasó, a partir de ahí queda en vuestras imaginaciones. Acá fíjense cómo se veían las marcas del intestino, impresionante. Bueno, usan mucho las etiquetas, está bárbaro. Acá está Acne tenía los ojos azules, una rareza. Y ahí se ve cuando sacaron un poquito las tripiñas afuera. Bueno, caso 3. Nos cae Teresa. Teresa es una mujer adulta. Tanto para los Dinka como para los Nuer, la edad es muy raro que la sepan. Es como que la estiman, y generalmente cuando nos lo decían estimándola, o sea, nunca sabemos en realidad qué edad era. Ella es de la tribu Dinka, pero de un clan aislado, súper tradicional, de los que vienen todos cortados en la cara, muchos puntos, son los que casi no venían al hospital por nada, o sea, 0 controles. Cae embarazada, no sabía si tenía una enfermedad o algo, y nos cuenta que el primer parto fue en su casa, con la partera de la tribu, que él lo traía en brazos, que era este niño que vemos acá. Pero ven que seguía el trabajo de parto, o sea que ahí me imagino que la partera tradicional advierte que había un segundo, entonces como se ve que no, la partera muy, muy hábil le dice no, anda al hospital porque esto está raro, entonces empieza a caminar en trabajo de parto,
hasta el hospital. No sé cuánto fue, creo que fue como un día. Cuando llegan, vemos que hay un segundo feto con una presentación distóxica de miembro. Se veía el miembro superior que salía hasta acá. Entonces ahí, bueno, se indica la cesárea de urgencia, nos llaman, cuando yo veo, acá está el segundo, cuando veo que tenía ese brazo ahí, yo les explico a todos, les digo, miren, es muy probable que por el tiempo que pasó, este feto ya esté muerto. Digo, pero, porque la verdad que el color del bracito que se veía era como, olvídate. Le hago una raqui, hace la cesárea, pero cuando el cirujano saca el feto, el brazo seguía ahí. Entonces ahí fue cuando advertimos que había un tercero. Y fue como que no puede ser, entonces bueno, saca el tercero es el de la izquierda, fíjense que es el más chiquito, que es el que estaba con el brazo afuera, nace en paro, va con un Apgar súper bajo, y algo que tienen, que fue increíble con respecto a los neonatos, una resiliencia impresionante, claramente resultado de años de otro tipo de vida, sobrevivían mucho, todos eran prematuros, teníamos muchísimos prematuros, de 1,7 kg, 1,8 kg, 2, y lo que teníamos era ponerle una bigotera, como ven ahí, en un tupper, y una luz, y nada más. Y sobrevivían. Y acá, bueno, lo ventilé creo que 2 o 3 veces, y salió. Y acá están los 3. Tradicionalmente está muy mal preguntar los nombres, no se le puede preguntar, hay que esperar hasta el 3er día si es mujer y hasta el 4.º día si es varón. Es muy mal presagio hablar de nombres, así que eso es algo que si van a Sudán del Sur tengan en cuenta eso. Caso 4. Cae Achol tiene 8 años, picadura de serpiente, en brazo mientras estaba durmiendo. Cae con una hipotensión severísima, es de una tribu Nuer, vino 3 días caminando con esto. Por suerte, en el camino, encuentran una clínica que nota que tenía un síndrome compartimental. Entonces le hace una fasciotomía, que fue lo que definitivamente, bueno, salvó el miembro. Llega a nuestro hospital, arrancamos tratamiento con suero antiofídico, Echitab Plus, ahora les cuento un poquitito de eso, y la hidratación parenteral. Entramos, muchos desbridamientos, mucha toilette, porque el tejido empieza a morir muy rápido. Y finalmente le hicimos colocación de injertos de piel, que se sacó de los miembros. Los primeros meses hubo un cirujano africano que era buenísimo para los injertos. Yo nunca vi que los injertos funcionen tan bien como con esa persona. La paciente es dada de alta a los 20 días después. Bueno, acá quedó, este fue el primer día de los injertos. Mejoró, pero era muy rápido, y acá está Chol con la hermana muy feliz. Este fue el día anterior a que le diéramos el alta. Súper contenta. Son muy fotogénicos los Dinka, tremendo. O Noel, creo que es, bueno, en fin. Bueno, esto es un segundito más que les quiero decir. Hay un concepto muy importante que son el tema de las enfermedades olvidadas. Las enfermedades olvidadas son aquellas que están fuera de la agenda de investigación, que ya el desarrollo no les interesa porque no son rentables. Generalmente es para población pobre. Esto es el concepto de enfermedades olvidadas, que muchas ONG trabajan en esto. Las picaduras de serpientes se agregaron a las enfermedades olvidadas hace 1 año o 2 años, hace muy poco. Está el Chagas, el Calazar, la enfermedad del sueño, se agregó la desnutrición ahora como enfermedad olvidada. Sudán del Sur es una de las regiones con el nivel más alto de picaduras de serpiente. Fíjese, yo estaba ahí en Agok, estoy señalando con el dedo. Esto es Agok. La gran mayoría, como ven, son de estas que son de color magenta, que son el síndrome progresivamente citotóxico, citotóxico progresivo, después tenés las hematóxicas y las neurotóxicas. Y después hay muchas que tienen el doble, el síndrome en conjunto, que es citotóxico y hemotóxico. Por suerte, las neurotóxicas son muy poco frecuentes, nunca se ha visto, ya fueron 2 expertos en serpientes, mandados por Médicos Sin Fronteras, y nunca se ve a la serpiente que da neurotóxico, pero sí se ve el síndrome. Entonces se cree que están. Acá, estos 3 síndromes, el citotóxico da esta inflamación muy progresiva que generalmente lleva
a terceros espacios, a tener necrosis, a hacer síndromes compartimentales, a tener hipotensiones muy fuertes que llevan al shock y generalmente se mueren por el shock. La hemorrágica, dejan de coagular, empiezan a sangrar las encías, hasta que hacen un shock hemorrágico. Y las neurotóxicas, que son las peores, también empiezan como una parálisis facial, después empieza con una dificultad respiratoria, y terminan generalmente con un coma y un shock. ¿Qué pasa? Como es una enfermedad olvidada, ya nadie más invierte en los sueros antiofídicos. Entonces había un suero antiofídico que era bárbaro, que cubría los 3 síndromes. Entonces vos le dabas eso al paciente y listo. Se dejó de fabricar porque no hay plata para hacerlo, entonces se hacen 2, el Echitab Plus y el Zyme. El Zyme es extremadamente caro, sale $150 cada dosis, y muchas veces en un síndrome neurotóxico tenés que poner, hemos puesto 5, 6, entonces es un tratamiento muy caro para eso. Familias a veces venden todo, venden la casa, venden las vacas, venden todo para poder pagar el Zyme en un lugar privado. Por las características de esta paciente, sospechábamos que era un citotóxico, por el se da el Echitab Plus, que responde súper bien. Podría ser por el lugar, que haya sido una Puff Adder, que es la más frecuente que está ahí, que es la citotóxica, o la Spitting Cobra, que escupe a 2 metros, una locura. Yo amo las serpientes y no vi ninguna, no lo puedo creer. Pero bueno, picaduras de serpiente, muchas. Bien, último caso, se lo juro. El caso 5, una mujer de 25 años, vinca. Los parteros, allá no hay obstetras, hay parteros. Los parteros nos piden que realicemos una ME, un legrado, por un embarazo detenido probablemente entre el primer y el segundo trimestre, con dolor abdominal. Esta ecografía no fue real, no es la de la paciente, pero era muy similar. Le hago una anestesia raquídea con levo porque son los cirujanos, tienen que hacer todo, tienen que hacer también lo obstétrico, entonces generalmente a veces lleva más tiempo. Entonces, yo en ese caso le hice por si las dudas una raqui. Y la sedé con midazolam porque estaba súper angustiada, pero por el dolor sobre todo. Por ecografía se veía, cuando él le ponía las bujías para dilatar, se veía que el feto, el embrión, se movía, pero que él no llegaba a tocar como para sacarlo o aspirarlo. Entonces era como raro. Y estuvimos mucho tiempo ahí. Mientras iba pasando eso, la paciente se me hipotensaba. Y entonces yo, en ese momento, al principio pensé que era por la levogupin, cargo fenilefrina, le empiezo a hacer fenilefrina, respondía súper bien, pero seguía cayendo. En un momento yo pensaba que era porque él estaba metiendo en un momento 2 bujías al mismo tiempo, era mucha la dilatación. Digo, bueno, me está haciendo capaz un vagal. Pero bueno, ahí advertimos que era un embarazo ectópico. Digo advertimos, en realidad hay un iluminado, no me acuerdo ni quién fue, dijo, che, ¿y si no está dentro del útero? Y ahí llamamos a alguien que hace POCUS, vino, miró y dijo, no, está atrás, por eso confunde, está atrás del útero, pero está suelto. Entonces ahí dijimos, bueno, listo, abrimos, aprovechemos que tiene la raqui y abrimos. La paciente se me iba. Cuando, mira cómo se nos juntó todo. Bueno, al decidir que vamos a hacer la laparotomía exploratoria, ella se niega, dice no, de ninguna manera me van a abrir. Entonces le empiezo a decir, es una situación de vida o muerte con el traductor, necesitamos abrirte. Y dice, no, mi marido no quiere, no puedo tener cicatrices. En muchas comunidades, sobre todo en las que han tenido como una base árabe muy fuerte, son siempre los varones los que toman las decisiones. Y nosotros estamos obligados a seguir la decisión del varón, porque muchas veces han entrado y han querido matar después a los médicos que no le contestaron, que no le hicieron caso al varón. Entonces generalmente tenemos que esperar, por ejemplo, tenemos que llamar a un tío o un primo, que venga el primo hasta que llegue y el primo firma el consentimiento. Generalmente las mujeres ni siquiera se atreven a firmar el consentimiento. Entonces ella decía que no, que el esposo no quería que ella tenga cicatrices. La hipotensión se vuelve severa, mientras íbamos convenciéndola a ella, arranca una infusión de noradrenalina. A ojo, porque no hay bomba. Entonces ahí el cirujano y el partero se van afuera del quirófano para convencer al esposo. Había que conseguir el consentimiento del esposo para esto. Mientras tanto, la paciente se me enchotaba de una manera tremenda. Entra en una hipotermia muy fuerte con alteración de sensorium. Empieza a infundir gelafundin. Le pongo una manta de supervivencia, que ahora se las voy a mostrar, y ahí le mido la hemoglobina. Hay unas máquinas, hay muy pocos laboratorios, podemos tener 3 o 4 cosas, pero cuando le mido la hemoglobina me da 4 gramos por decilitro.
¿Qué pasa con la sangre? La sangre es muy difícil de conseguir donantes. Ellos creen, y no está mal la creencia, que ellos pueden matar donando sangre, con la sangre pueden matar a su familiar, y piensan que es directa la donación, por lo cual no quieren donar. Es muy difícil hacerlos donar. Conseguimos el consentimiento, el marido, yo les gritaba que se morían, estábamos haciendo mucho drama, pero se estaba muriendo verdaderamente. Nos da el consentimiento, hacemos la laparotomía y ahí empieza a salir sangre libre en el abdomen en una cantidad impresionante. Yo tengo un jefe que tengo que llamar para pedir sangre, porque hay tan poca que se tiene que solicitar permiso, y me dice, mira, hay una única sangre compatible con ella y es malaria positivo. A lo cual yo digo, bueno, no le voy a dar malaria. Me dice, no, sí, pasarle la que tiene malaria y tratar la malaria. Entonces, bueno, le empiezo a pasar la sangre con malaria, después inicia el tratamiento con malaria, le sacan la trompa izquierda, que era la que sangraba, se estabilizó al paciente los siguientes días y a los 10 días se va de alta. Esto es una manta de supervivencia. Las mantas de supervivencia tienen dos lados, un plateado y un dorado. En quirófano, para controlar calor, se usa, o en sala, se usa el plateado contra el cuerpo y el dorado afuera, eso mantiene el calor ahí y no lo deja ir. Y si estamos a la intemperie, para proteger del sol, es al revés, plateado afuera, o para proteger del frío que venga, el plateado afuera. Lo de la sangre, esto que les contaba. Bueno, nada, eso es todo. Y quería en este un minuto agradecer sinceramente a todos los anestesiólogos, anestesiólogas y residentes que me hicieron el aguante, llamadas que he hecho a último momento diciendo, por favor, ¿qué hago acá? Y que me han salvado, que me han tirado mucha info. Les agradezco porque los sentí que trabajaba en equipo a la distancia. Y muy orgulloso de la formación tanto del hospital como de los que roté, y de Lara y de todo, la verdad que muy agradecido por eso. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias. Bueno, Franco, nos dejaste a todos, creo, por lo menos a mí, súper sorprendido de lo que has contado, de tu experiencia y de cómo pudiste llevarla adelante. Una cosa es lo que seguramente te hayan contado antes de ir, y otra cosa cuando habrás llegado allá y empezaste a trabajar, ¿no? La verdad que muy enriquecedora tu charla. Está bueno destacar que tenemos una especialidad que tiene muchos lugares de acción, como por ejemplo esto que te tocó a vos, en lo cual te uniste, y que en una parte de tu charla dijiste que era una de las especialidades que también eran más buscadas, ¿no? Por lo que es nuestra especialidad y llevarla adelante en esos contextos. Eh, la verdad, está muy bueno saber y conocer lo que pasa en otros lugares, ¿sí? Otras cosas de las que formamos parte. Y por ahí yo te quería hacer una o dos preguntas, sobre todo de lo que respecta también a nuestra práctica. En la charla has nombrado bastantes drogas, que son veo que contabas con, digamos, buena cantidad del arsenal farmacológico que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, vasoactivos, nombraste noradrenalina, fenilefrina, y te iba a preguntar, sobre todo, digamos, ¿cuál era la combinación que más has utilizado para una anestesia general o para una sedación? Fue uno de los interrogantes que me surgieron a mí, ¿no? Y por supuesto que, ante todo, te agradezco el tiempo y las ganas que le pusiste a tu exposición. Muchas gracias. No, la verdad que yo cuando, las primeras veces que fui al quirófano, las primeras semanas, me asombró ver la cantidad de sedación que hacían. Se hacía todo con sedación. La Raki era una cosa que se dejaba muy para el final, y la general casi que no. Y al principio, viste, me puse en un lugar como de, che, me parece que no da. Y después terminé haciendo ketamina y midazolam, pero a más no poder, mucha anestesia intramuscular, era como, no tiene vía intramuscular, la verdad que es muy práctico, se usa mucho, responden muy bien.
creo que lo que más usé sin lugar a dudas fue MIDA con ketamina. Son los dos bastiones de anestesia de guerra, pero sin lugar a dudas, porque la ketamina es una bomba. Y después para la general, siempre era la Suxa, sí. Sí, de relajante neuromuscular, ¿qué tenías? Su Eso, sintonía. la Suxi, que es lo que siempre usábamos para la inducción, y después teníamos Becuronio, pero la verdad que había muy poco, y los cirujanos son muy rápidos, entonces por ahí generalmente lo que hacía, y como la máquina, o sea, la conclusión que llegué fue que los cirujanos son muy rápidos, la máquina tiene tan baja resistencia que lo que me convenía, y yo lo tenía que extubar, entonces lo que más me convenía hacer era hacer la Suxi, inducirlo con propo, al principio sentido pental, después conseguí propo, usaba un poquito de fenta, poco nomás porque se me quedaban muy pegados, y después esperaba que tenga la espontánea, y cuando volvían espontánea apagaba el respi y seguían ellos ventilando espontáneamente con el tubo. Y eso los últimos 2 meses y medio, lo manejé en espontáneo intubado, porque hacía que yo después lo extubaba y ya estaba. Sí, tenés la recuperación más rápida. Bien. Bueno, nos tomamos unos minutos para aquel que quisiera preguntarle algo a Franco y bueno, y el que tenga una pregunta en particular puede activar su micrófono, consultar. La idea es tomarnos 10 minutitos para hacer un ida y vuelta de preguntas y damos por concluida la charla. ¿Sí? Así que bueno, adelante el que quiera preguntar algo o hacer algún comentario en particular. No es necesario también. No es necesario, tal cual. Aquel que quiera, bienvenido. ¿Drogas vasoactivas qué tenía Franco para usar? ¿Adrenalina, sospecho y atropina o tenías algo más? Teníamos atropina, adrenalina, noradrenalina había muy poco, había que usarlo cuando ya creía que era lo único. Y fenilefrina. Que fenilefrina está buenísimo porque venía ya diluido. Entonces la cargabas y ya tenías de 10 y para maternidad un golazo. ¿Y las vías, tenías posibilidad de hacer vía central o era todo nada? Es parte del protocolo de Médicos Sin Fronteras no poder hacer vías centrales porque no hay gente capacitada para manejarla. Entonces puede traer más complicaciones que beneficios. Por la misma razón tampoco se hace peridural. Muy bien, te felicito. 10 puntos. Gracias, querido. Hola Franco, ¿me escuchás? Oh, Hugo, fuerte y claro. Ah, qué bien, qué bien. Disculpa, mira, yo soy tecnológico atrasado, no estoy en la foto. No, te quería preguntar una curiosidad. Vos hablabas que es conveniente usar poco relajante porque después ustedes, los pacientes, los tienen que mandar a la sala respirando espontáneamente. En líneas generales, como para que todo el mundo, viste, sepa cómo funciona la respiración en los adultos y en niños. ¿Tenés más dificultad con el adulto o con el niño? Para cuando termine una anestesia general y mandarlo así en una asistencia respiratoria con respiración espontánea. O sea, Claro. te vuelvo a preguntar, o sea, ¿hay más dificultad en tomar la respiración en los pacientes infantiles o los pacientes pediátricos o en el adulto? Veo que no había gordos ahí, así que por un lado estás sanado por ese lado, ¿no? Estás salvado. Sí, sí. Pero esa es la pregunta en general, porque ya comprendí perfectamente cómo te manejás y realmente estás habitando un planeta que nosotros no lo conocemos. Pero los más viejos que están acá, posiblemente lo veo en Pérez ahí, y han visto que nosotros también teníamos cierta dificultad al principio, en los años 70, especialmente con ese tema. O sea, trataban de no mandarlos tanto a terapia porque no había una terapia bien preparada. Así que como que la dividí yo esa parte, pero veía que los niños tenían mejor diríamos, adaptación en eso. A mí particularmente se me complicó mucho el primer mes con los pediátricos, al punto que me acuerdo de haber hablado con Germán Capa y también con Miren de esto, de
¿por qué se me quedaban tan pegados? Era como, ¿qué pasa que se me quedan tan pegados todos los pacientes, que eran los pediátricos sobre todo? Me costaba mucho que vuelvan. Y que bueno, después de entender un montón de cosas, entender que el alotano también medio que funciona como monodroga en un montón de cosas, entonces tenía que bajar las dosis de todo, terminé usando dosis de fentanilo muy, muy bajas, cosas, por eso yo creo que me complicó más al inicio el pediátrico que el adulto, para la recuperación anestésica, sí. Pero es cierto, porque nosotros cuando le enseñábamos y usábamos alotano, es cierto, entra por un caño muy grande y sale por un tubo finito que parece una aguja. Por eso la recuperación es muy lenta, tenés que cortarlo bastante tiempo antes. Eso lo veíamos, claro. Quizás es un detalle de esa naturaleza. Y en el adulto también, ¿eh? Bueno, Claro. aclarado entonces. Gracias y te felicito. Muy buena la exposición y de conocimiento que nosotros no tenemos aparte, ¿no es cierto? Especialmente con la serpiente. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Abrazo, Huito. Ahí hay una Fran, pregunta escrita. hay una pregunta escrita, sí, que se refiere sobre todo a un tema legal, que bueno, por Uruguay lo habías mencionado, que se rige más por una cuestión cultural, pero le agregan el tema legal, uno de los Sí. participantes, que cómo se maneja el tema del óbito, si tuviste una complicación legal, capaz, o debe estar muy cuidado ese detalle, me imagino. Sí, la verdad que no hay mucho tema legal con respecto al óbito porque, o sea, básicamente si fue una causa, o sea, por ejemplo, tuvimos varias mujeres que los maridos, nada, violencia de género, la dejaban totalmente golpeada y la tiraban en la puerta del hospital. Y nos han muerto un par así, y a vos te daba un montón de bronca y empezabas como, bueno, a ver qué podemos hacer, y entonces ahí empieza una cosa que sí, vamos a hablar con la policía. Nosotros desde Médicos Sin Fronteras iniciábamos el proceso, pero en un país donde el hombre es el que manda, de una manera tan agresiva, estas cosas quedaban en la nada. Lo mismo pasaba con lo legal, con el tema del aborto. El tema del aborto es ilegal y fue un tema, es muy difícil. Incluso tuvimos una situación muy compleja. Nosotros tenemos que usar para los abortos, no tenemos que involucrar a nadie nacional porque es ilegal. Entonces los traductores, por ejemplo, tienen que usar, a veces usamos una pared con un agujero, entonces el traductor está en la pared pero no mira a la paciente. Entonces como hay que hacer un montón de cosas así para no involucrarlo legalmente a la gente. Pero en sí el óbito lo que ellos quieren es llevarse el cuerpo, y le demos tiempo para que ellos se lleven el cuerpo, porque tienen que volver a su lugar, pero no hay un tema legal específico de eso. Tenemos una morgue ahí que pueden esperar, pero es lo único. Bien, Fran, a mí me quedó otra relacionada, que vos dijiste que también nosotros los anestesiólogos participábamos, o vos participaste, yo no estuve ahí, en cuanto al tema del tratamiento postoperatorio, el dolor y demás. ¿Cómo te manejaste? ¿Qué utilizabas? ¿AINES, corticoides? ¿Tenías algún otro? ¿Contabas con algún ecógrafo, por ejemplo, para poder hacer un bloqueo o algo en Sí. La verdad particular? que súper bien en eso, se manejan básicamente con la escalera de la OMS, la escalera invertida. Hay que seguir, lo que tienen estas organizaciones es que tenés que seguir los protocolos. Si te vas del protocolo, tenés que explicar por qué te vas del protocolo. Entonces a mí, que yo que me gusta hacer algunas infusiones, tenías que explicar por qué vas a hacer una infusión de ketamina para el dolor. Entonces como que había que un poco justificar eso, pero si no, es AINES, lo básico, había diclo. Diclo creo nomás, sí. Diclo, dexametasona, y después usamos había tramadol, y si no, ya morfina. Es como son las únicas opciones. Y después era todo el manejo había como una especie de fisioterapia que también se podía sumar, y teníamos un ecógrafo que lo empezamos. En realidad no lo usamos mucho en manejo de dolor porque tienen un umbral de dolor muy alto. Entonces no se justificaba muchas veces tanta intervención. Me pasaba que se me quedaban pegados, así como vi apneas por opioides que no había visto nunca yo.
yo solamente las había estudiado, y tuve apneas en sala, y dije, mirá, y eran dosis teóricas. El tema es que con la desnutrición que tienen, con la malaria que tienen, les dan una hemoglobina muy baja, la droga libre es mucho mayor, entonces se complica eso. Pero bueno, hay de todo para trabajar. Bueno, bárbaro. La respuesta, Fran. No sé si alguien más quisiera preguntarle algo a Franco, alguna inquietud. Gracias, Dani, por ese mensaje. Bueno, y ¿alguno más con un comentario o una inquietud, pregunta? Excelente la charla, Franco. Excelente y bueno, muy buena tu experiencia y ya preparándote para tu próximo destino, que ¿cuál va a ser? Yemen, en mayo. Bueno, ahí seguramente nos va a traer otras experiencias, pero calculo que no debe ser muy diferente a esta. Pero bueno, excelente y bueno, nos acerca en qué condiciones se da una prestación anestesiológica en un lugar, digamos, totalmente desprovisto de un montón de cosas. Pero bueno, felicitaciones, Ches, nuevamente, y creo que te esperamos para la próxima charla. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces nada más que agradecerte, Fran, por tu exposición. De nuevo, me pareció muy, muy enriquecedora. Y bueno, de esta manera damos por terminada la primera charla del curso. Así que bueno, nos vemos en el siguiente encuentro. Y bueno, agradecerte nuevamente y un saludo a todos, buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Gracias, Franco. Muchas De nada, gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.